Así que nada, empezamos con el capítulo 8, los procedimientos analítico y sintético de investigación. Bien, el punto de partida de este capítulo era justo en lo que nos había dejado el capítulo anterior, el capítulo 7. Y ese punto de partida son los límites que tiene la inducción para alcanzar las leyes, ¿no? Y los límites que tiene la deducción para explicar lo concreto, ¿no? ¿Qué ocurre con la inducción? Con la inducción, las generalizaciones que se obtienen para que fuesen definitivas tendrían que basarse en todos los fenómenos de cierta clase, ¿no? Pero esto es imposible, entonces toda generalización cabe la posibilidad de que sea falsa, ¿no? Además, si se toma entonces este procedimiento como el único para inferir conocimiento, pues bueno, como toda generalización puede finalmente ser falsa porque no se puede estar basada en todos los fenómenos de cierta clase, pues puede conducir al empirismo y a acabar por renunciar a la búsqueda de generalizaciones, que es una premisa esencial para alcanzar finalmente leyes, ¿no? Entonces, si desde el principio se abandona este objetivo porque se entrega a uno solo la generalización obtenida a través de la inducción, pues acaba fuera de la vía científica, ¿no? Además, la inducción no es idónea para examinar procesos en desarrollo porque generaliza lo que es idéntico de las cosas y los fenómenos en desarrollo se caracterizan justo por transmutarse, ¿no? Y lo que no nos permite es la inducción alcanzar cuál es la sustancia de ese fenómeno general que identifica, ¿no? O sea, cuál es la ley. Identifica lo general, pero no necesariamente la sustancia. Bien. La deducción tiene el problema de que lo que es singular no puede inferirse de manera inmediata de lo general, ¿no? Entonces, a partir de estos problemas, nos hace falta otro procedimiento del pensar, ¿no? Y este paso se da con el análisis y la síntesis, ¿no? La deducción e inducción participan en la obtención de conclusiones científicas, o sea, nos dice Rosenthal que no se desechan, son auxiliares al descubrimiento de leyes, pero el conocimiento inferido precisa también del análisis y la síntesis, del paso del abstracto a lo concreto y viceversa, etc. Nosotros sabemos... David, disculpa, nos hemos quedado viendo solo la portada. No se pasa a la diapositiva. Vaya. Lo que estamos viendo es tu pantalla del PowerPoint, que se ve las diapositivas en pequeñito a la izquierda y se ha quedado en la primera diapositiva, vamos a ver la portada. Ah, vale, ya entiendo por qué. Creo que es porque lo que se está compartiendo no es la pantalla completa. A ver, voy a probar otra vez. A hacerlo ahora. Pongo la pantalla completa. Y ahora... ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora perfecto, se pasa a la diapositiva bien. Vale, perfecto. Bien, entonces estábamos con el paso adelante de la síntesis. Lo que nos dice Rosenthal es que para superar las insuficiencias de los dos procedimientos necesarios, que es la inducción y deducción, hace falta el procedimiento de análisis y la síntesis, que se dedica a este capítulo, el paso del abstracto a lo concreto, que se dedica el capítulo 9, y Rosenthal nos arroja un etcétera, que ya veremos, me imagino, más adelante, en qué consiste exactamente estos otros procedimientos que el libro no va a desarrollar. Bien, entonces ahora lo que pasa Rosenthal hacernos es una doble contraposición, ¿no? Frente a la inducción, que no haya lo que es necesario, sino que encuentra simplemente lo general, el análisis descubre la esencia de las cosas, ¿no? Ya nos había puesto el ejemplo Rosenthal de que Engels hablaba de que para comprender la esencia de una máquina basta con analizar una sola máquina y que Marx, para comprender la esencia del modo de producción capitalista, se había basado esencialmente en cómo funciona en Inglaterra, ¿no? Entonces, la necesidad de las leyes de la concentración, la centralización del capital, ¿no? Se descubren en el análisis del capital en Inglaterra y son leyes
que determina el movimiento del capital, ¿no? Igual que la caída tendencial de la tasa de ganancia, en cualquier país en el que pasen a dominar las relaciones de producción capitalistas, ¿no? Y frente a la deducción, que conecta lo general y lo particular por el nexo que se establece entre el género y la especie, lo que hace la síntesis es partir de lo general como ley, no simplemente lo que es común, sino lo que es la base esencial, y busca ver cómo se concreta en lo particular, ¿no? Entonces, la inducción y el análisis, ¿qué tienen en común? Que se ocupan de fenómenos singulares para llegar a lo general, y nos dice Rosenthal, y aquí acaba lo que tienen en común, porque la inducción toma lo común de los fenómenos, ¿no? Por eso nos dice Rosenthal que es un paso formal, ¿no? Y esta denominación de formal, de lo inductivo y lo deductivo como formal, se va a repetir en el capítulo, porque toma lo común de lo particular para encontrar lo general, ¿no? Pero es que en el análisis no solo se identifica lo común, lo que es común, sino la esencia de los fenómenos, ¿no? La inducción sirve, por tanto, de fase preparatoria al análisis, porque acumula observaciones y hechos, ayuda a delimitar algunos caracteres y propiedades generales del proceso, ¿no? Mientras que el análisis examina el objeto en su desarrollo, es un instrumento de cognición de las contradicciones entre la esencia y la manifestación externa, y, por tanto, puede proporcionar sólidos datos para prever el desarrollo, algo que la inducción no necesariamente no podía alcanzar, porque no alcanza la ley, ¿no? Y otro tanto ocurre cuando contrastamos deducción y síntesis, que tienen en común que se ocupan de lo general, ¿no? Parten de lo general y se dirigen hacia lo particular o hacia lo menos general, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Que, bueno, la deducción formal solo permite solo permite llegar a lo particular a través de este nexo de género-especie, ¿no? Mientras que la síntesis se encarga de descubrir el nexo interno que une lo general como ley con lo singular. Se deduce de la ley sus necesarias manifestaciones mutables, ¿no? Entonces, por eso aparece la frase en la página 446 de que la fuerza del silogismo es formal, mientras que la de la síntesis es real. Y ya habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Reflexiones similares, ¿no? En estos casos de fenómenos en desarrollo, la conclusión formal inferida de las premisas tiene un valor estrecho, limitado, ¿no? Y por esa razón había señalado Rosenthal otra cuestión de que cuando se trata de inferir consecuencias de juicios que están reflejando fenómenos en desarrollo y cambio, es decir, fenómenos relativos, móviles, flexibles por su propia naturaleza dialéctica, no es posible reducir el problema del razonamiento a la simple inferencia lógica de determinadas consecuencias partiendo de unas premisas. No ha de entenderse este aserto en el sentido de que la lógica dialéctica no admite el silogismo u otras formas de razonamiento que trata la lógica formal. La cuestión está en que las formas en que y por medio de las cuales se infiere una consecuencia acerca de tal o cual objeto ha de estar plenamente subordinadas al análisis concreto del contenido de los fenómenos, ¿no? Entonces, aquí es cuando, ante los límites de la inducción y deducción, se tiene que establecer este análisis concreto y esta conexión de la base sustancial con el fenómeno y viceversa, ¿no? Tenemos entonces, por un lado, un razonamiento formal, y así lo llama Rosenthal, y por otro lado, pues un razonamiento que podríamos llamar pues, esencial o sustancial, ¿no? Un razonamiento formal que supone, ¿no?, que la inducción infiere ciertos rasgos que posee lo singular. Esos rasgos deben estar también en lo general, deben ser generales, algunos de los rasgos singulares deben ser generales, y la deducción infiere que los rasgos generales han de estar en lo particular, ¿no? Sin embargo, en el análisis y la síntesis comprueban la naturaleza necesaria de lo general y de lo singular y las conexiones internas entre la ley y el fenómeno, ¿no? Entonces, por tanto, permiten penetrar más hondamente en la naturaleza de las cosas. Bien, pasamos entonces a ver cuál es el análisis y su esencia, aunque en cierto modo está resumido en lo anterior, ¿no? Lo que nos, frente a la idea de definir el análisis meramente como la división en partes para su estudio, de división del fenómeno en partes para su estudio, lo que nos dice Rosenthal es que para comprender la esencia del análisis hay que tomarlo en consideración en el cuadro general del movimiento del conocer, ¿no? Y ahí vamos a ver qué papel juega el análisis en ese proceso.
El proceso de cognición comienza con la representación global de los fenómenos que aparecen ante el sujeto consciente en su conexión externa, ¿no? Todavía no se aprecian los vínculos necesarios, ¿no? El punto de partida de la cognición es siempre algo concreto, entendido como no desintegrado en sus partes constitutivas. Bien, sea lo que sea, ¿no? Por ejemplo, la sociedad capitalista, ¿no? O el imperialismo contemporáneo. La tarea de la cognición es aislar en esta conexión externa de los fenómenos, en el flujo de su movimiento, lo que constituye su base, la esencia, lo que los une. Y para ello es necesario diseccionar el conjunto en partes, ¿no? Esta es la gran función cognoscitiva del análisis. Pero, nos dice Rosenthal, la descomposición no es un fin en sí. La descomposición es un recurso para descubrir la esencia, la base genética, la relación básica, el nexo decisivo de los diferentes aspectos y propiedades que se revela en todos ellos, ¿no? Entonces, esto último es la función más profunda del análisis, mientras que la descomposición es una faceta externa del análisis necesaria, ¿no?, para descubrir esta esencia. El ejemplo que nos pone es el de Lenin y el imperialismo, ¿no? Cómo disecciona el imperialismo en 5 rasgos fundamentales, ¿no? Ya conocéis, la concentración del capital tan elevada, que crea los monopolios, la fusión del capital bancario e industrial hasta la forma de capital financiero y la oligarquía financiera, la explotación de capitales, que cobra mucho más importancia, las alianzas monopolistas internacionales que se establecen y el reparto del mundo ya terminado, y lo único que queda es las guerras entre las grandes potencias por un nuevo reparto, ¿no? Una disputa por el nuevo reparto del mundo. Bien, este fenómeno de descomposición, de disección, lo que busca es llegar hasta la base genética de todo esto, hasta el rasgo decisivo que conecta todos los aspectos y del que emanan las diversas manifestaciones de la etapa imperialista del capitalismo, ¿no?, que es el monopolio. En el núcleo de estas 5 características diseccionadas está el monopolio, ¿no? Bien, tener claridad en esto es esencial, y el ejemplo revisionista que nos pone Rosenthal es uno en el cual uno de los fenómenos que emanan del monopolio, que es el aumento del peso del Estado en la vida económica, queda traspuesto y considerado como un factor principal, y que encima, según ciertos revisionistas, muestra que se está estableciendo una transición invisible hacia el propio socialismo, ¿no? Y ya aclara Rosenthal que la socialización bajo el Estado capitalista no es para nada socialismo. Lo único que muestra es lo maduras están las condiciones para avanzar hacia el socialismo, ¿no? También en este punto Rosenthal nos señala que la esencia tiene gradaciones y capas, ¿no? No se alcanza la esencia más profunda de buenas a primeras, ¿no? Y nos dice que si el análisis se detiene en alguna esencia de primer o segundo orden y no se adentra hasta la esencia más honda del fenómeno, el objeto que se investiga se nos presenta desfigurado. Para hablar de esto, lo que Rosenthal nos expone es el ejemplo del concepto de enajenación en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, ¿no?, que nos señala que este concepto le permitió a Marx, en esta etapa, pues, alcanzar claramente que el camino para comprender la explotación capitalista, ¿no?, se basa en que la única fuente de ganancia del capitalista se encuentra en la parte no remunerada del trabajo del obrero, ¿no? Aquí es donde Marx se aclara este elemento, ¿no? Parte del concepto de trabajo enajenado, de un concepto de Hegel y que también había empleado Feuerbach, y le sirve para descubrir la base más profunda del modo de producción capitalista. Entonces, resumido muy brevemente en qué consiste este paso, ¿no?, Marx encuentra primero que la economía burguesa no analiza la esencia de la propiedad privada, ¿no?, su fuente, su origen, ¿no?, naturaliza la propiedad privada. ¿Qué encuentra Marx? Que el producto del trabajo no pertenece a quien trabaja, ¿no?, que el trabajador se despoja del producto de su trabajo, que el producto del obrero se convierte en una fuerza externa, ¿no? Pero resulta que la cosa no se termina en que los productos no son del trabajador, ¿no?, sino que su trabajo mismo no le pertenece, ¿no? El obrero solo se siente él mismo fuera del trabajo, dice Rosenthal.
Entonces, es evidente, se hace evidente para Marx que el resultado y el trabajo de los obreros pertenecen al capitalista. De modo que el concepto de propiedad privada se obtiene mediante el análisis del concepto de trabajo explotado, ¿no? Es de la explotación del trabajo de la que continuamente emana la acumulación y la creciente propiedad privada. Y que esto es un fenómeno histórico, ¿no? Y que su superación ha de ser, por tanto, histórica, ¿no? Revolucionaria, no una forma, no una, o sea, para superar la enajenación no basta con una toma de conciencia, sino que hay que superar unas relaciones económicas determinadas, ¿no? Otro punto importante en el análisis, otra dificultad es la cuestión de que muchas veces la base de los fenómenos, la base esencial, la base genética, está dentro de un proceso que se da dentro de un proceso cíclico o en medio de interacciones recíprocas, ¿no? Entonces es más complicado identificar cuál es la base de ese fenómeno cíclico o de interacción. Bien, nos presenta Rosenthal varias situaciones de ese tipo, ¿no? Dice, bueno, puede considerarse que la propiedad privada es la causa de la enajenación del trabajo y no la enajenación del trabajo la causa de la propiedad privada. Pero dice que es precisamente la apropiación del trabajo ajeno la fuente de la propiedad privada, ¿no? En la medida en que la propiedad privada permite apropiarse de trabajo ajeno, esa propiedad privada sigue aumentando a expensas del trabajo ajeno. Si esa propiedad privada no permitiese la apropiación del trabajo ajeno, no permitiría su aumento, ¿no? No constituiría su esencia, su fundamento, ¿no? La apropiación del trabajo ajeno. Bien. El otro ejemplo que nos pone es el del ser social y la conciencia social, que se influyen recíprocamente, ¿no? Esto es una cuestión dialéctica esencial, pero ¿cuál es lo esencial de los dos? Pues el ser social, ¿no? Y en concreto el modo de producción de los medios materiales de vida. Algo parecido ocurre con el ciclo del capital industrial, que tiene que pasar primero por la forma monetaria, ¿no? La forma de dinero, que se compran las mercancías y la mano de obra y que toma su forma productiva con los medios de producción y los obreros necesarios para fabricar lo que sea, y esa forma productiva se transforma en una mercancía, ¿no? Toma la forma mercantil, ya valorizada, que tiene que ir al mercado y tomar la forma monetaria para reingresar en el ciclo, ¿no? Todas estas formas son necesarias, ¿no? La monetaria, la productiva y la mercantil. Lo que ocurre es que es en la forma productiva donde se encuentran las fuentes del autocrecimiento del capital, ¿no? Donde se intercambia el capital variable por mano de obra y lo que ocurre con esa fuerza de trabajo es que es capaz de producir pues, más valor del que cuesta, ¿no? Entonces, la esencia del capital industrial está ahí, en la forma productiva, ¿no? Y aunque la mercantil y la monetaria son también necesarias y no se pueden evitar, la esencia está en la producción de plusvalor, aunque esa producción tiene que luego realizarse en el mercado, etc, etc. Bien, por eso el libro 1 empieza por la producción, ¿no? Y el libro 2 de Capital, perdón, va a la circulación. Y lo que después de hablarnos de estas situaciones de interacción, las dos primeras, y de ciclo, la tercera, pues nos dice que solo con la disección del conjunto, del estudio de cada anexo individual y su papel en el ciclo e interacción global, se puede comprender por un lado el movimiento completo y por otro lado su base real, ¿no? Pueden ser comprensibles estas dos cuestiones. Eso también es muy importante de cara a la actividad política. Por ejemplo, es muy común en la ideología pequeño burguesa plantear algún tipo de transformación social con base en las modificaciones del consumo, ¿no? Pues como la uberización, la explotación del transporte de comida y demás a través de las plataformas digitales, ¿no? Encargando a través de las plataformas digitales es algo que demanda el consumidor, pues intentar apelar a que los consumidores sean responsables y no ejerzan esa posibilidad de compra y así terminar con
con la explotación laboral a partir de los medios tecnológicos, ¿no? Esta es una idea pequeño burguesa. Cuando nosotros sabemos, cuanto menos desde el Capital, que hay todo un capítulo dedicado a la maquinaria y la gran industria y un apartado dedicado a la lucha entre el obrero y la máquina, que el desarrollo técnico bajo el modo de producción capitalista está al servicio de la explotación, de la extracción de plusvalor, y que la única forma de que la maquinaria esté al servicio de los trabajadores, de una sociedad de trabajadores, es arrebatándosela al capital, ¿no? Es decir, socializando los medios de producción. Entonces aquí se confunde cuál es el factor esencial y se plantea una hipótesis completamente irrealizable, una utopía reformista pequeño burguesa, que es la de los consumidores responsables, ¿no? Cuando sabemos que el consumo es una consecuencia de la producción y no, como nos plantean los liberales, la causa de la producción, aunque por supuesto hay interacción entre los dos fenómenos. Bien. Entonces, las últimas conclusiones sobre la esencia y la importancia del análisis son las siguientes, ¿no? Es un procedimiento de investigación que en el proceso del pensar va de la apariencia externa de los fenómenos a la esencia, superando la contradicción entre lo externo y lo interno, descomponen todo en sus partes para conocer estas y para descubrir la esencia, ¿no? Esto es lo principal. Mediante el análisis, el pensamiento llega hasta la esencia más profunda, la base, la unidad de todos los aspectos de la cosa, para explicar todos los complejos nexos y relaciones del objeto, ¿no? Entonces, esto va a ser lo que nos va a permitir el paso de lo abstracto a la reproducción mental de lo concreto, que es algo a lo que llegaremos en el siguiente capítulo. Pero que quien haya leído El Capital ya ha ido pudiendo ver esto, ¿no? Ya sabéis que Marx divide, en el libro 1 del Capital expone la plusvalía y cuando llega al libro 3 va a explicar cómo se extiende la plusvalía en ganancia, crédito y renta de la tierra, ¿no? Y que incluso, bueno, pues Marx, el trabajo estuvo acotado, pero también hay otra... El trabajador también produce todos los impuestos, ¿no? que detrae el Estado. Bien. Los procedimientos de análisis dependen de la naturaleza del objeto, ¿no? O sea, cada objeto particular, cada ciencia empleará unos procedimientos particulares de análisis, ¿no? Pero lo que sí nos dice Rosenthal es que la disección pues tiene una gran importancia a la hora de ver pues cuál es la conexión con otros fenómenos y llegar hasta la unidad interna del conjunto de características de la cosa, ¿no? Que es, bueno, básicamente nosotros comprendiendo la fotosíntesis, ¿no? En sus rasgos más generales, podemos entender ya rápidamente por qué todas las plantas tienden a ser verdes, por qué todas generan esas superficies planas llamadas hojas, que en general son planas, incluso llegar a saber cómo se ha producido históricamente las diversas formas concretas de planta y todas ellas necesitan cumplir con esa cualidad de la fotosíntesis, ¿no? Incluso llegando a existir plantas marinas hasta un nivel de profundidad donde alcanzan los rayos de luz, etc., etc., ¿no? Bien, y es en este tercer punto, y en la necesidad de la disección, donde nos había introducido la advertencia sobre las interacciones y los procesos cíclicos. Y bueno, hace algunas críticas a Kant y a los neopositivistas que concebían el análisis meramente como un elemento aclaratorio, ¿no? Ese juicio en el cual lo que se dice está contenido en lo que se está definiendo. Y bueno, ya vemos que la concepción marxista del análisis pues es muy distinta de la que trabaja Kant y los neopositivistas, ¿no? Pero nos advierte Rosenthal que cuando operamos con conceptos que ya están elaborados, o sea, no con la realidad, sino que lo que estamos son analizando conceptos ya elaborados acerca de las cosas, entonces efectivamente el análisis de los conceptos no añade nada nuevo a su contenido, ¿no? Pero no ha de olvidarse que en este resultado está inserto el camino que lo ha hecho posible. Claro, en este punto es donde podemos entender mejor la idea esta que había dicho Engels en el anti-Düring,
creo que es en Anti-Turing, si no recuerdo mal, de que las definiciones no hacen avanzar a la ciencia. Claro, las definiciones no hacen avanzar a la ciencia por esta cuestión que comenta aquí Rosenthal. Pero las definiciones para cualquier persona que no esté en la vanguardia de la ciencia, sino que se esté adentrando a conocer lo que la ciencia ya ha descubierto, pues son esenciales, ¿no? Por eso, no, digo esto porque a veces se emplea esa cita de Engels en contra de todo tipo de diccionario o toda intención de divulgar conocimiento. Pero bueno, a lo que va esa cita de Engels es a este asunto, ¿no? Bueno, el otro punto que nos sale en este apartado es que la experiencia es un fenómeno, una actividad humana que es necesaria tanto para el análisis como luego lo veremos, como para la síntesis. Y en el caso del análisis es bastante evidente porque como parte de todo lo particular para llegar a encontrar lo sustancial, pues tiene en cuenta no solamente la experimentación que necesita hacer el científico, ¿no?, en el laboratorio para llegar a conclusiones, sino en muchos casos la propia práctica humana en ese ámbito concreto de trabajo, donde sea, en el cual ha de sacarse conclusiones sustanciales, ¿no? Bien, y pasamos entonces ahora a la síntesis y su esencia. ¿Dónde comienza la síntesis? La síntesis comienza donde termina el análisis, ¿no? En la unidad, en la base esencial. Su principal objetivo es poner de manifiesto en todo el movimiento de los fenómenos la base generadora, ¿no? Mostrar cómo la unidad se revela en la concreta diversidad, ¿no? Hacer el viaje inverso, ¿no? Hacer el viaje de la ley, del valor, el viaje del valor a los precios, el viaje del plusvalor a la ganancia, al crédito, etc. Llegar desde la ley del valor hasta la bolsa. ¿Por qué la bolsa? Si la bolsa es de prima, ¿qué está? ¿Está al margen de la ley del valor? O, bueno, en fin, ¿cómo se conecta esa manifestación del capital con su esencia, que es la producción de plusvalor? Entonces va de lo idéntico, de lo esencial, a lo distinto y múltiple, en cuyas formas diversas, partes y propiedades se revela la esencia de la cosa, ¿no? Une lo general y lo singular, lo abstracto y lo concreto, la unidad y la multiplicidad, donde las partes se desarrollan desde una determinada base. Esto también es esencial, pienso, a la hora de exponer las conclusiones, ¿no? Y es el orden argumentativo general del capital, ¿no? Un proceso de síntesis. Investiga por qué la esencia se manifiesta en determinadas formas externas. El fin es ese, superar esta contradicción entre la esencia y las formas externas de manifestación, evidenciar, por tanto, ¿no?, por qué la esencia se tiene que manifestar de determinadas maneras, aunque sean incluso diversas. Antes había dicho yo lo de la hoja plana, pero un biólogo puede explicar la fotosíntesis y puede explicar por qué las púas de pino son puntiagudas y por qué tuvieron que ser necesariamente así en un estadio de la evolución y por qué siguen existiendo esa forma particular de superficie para hacer la fotosíntesis, ¿no?, como es la púa de pino. La esencia y el fenómeno, lo interno y lo externo, la ley y sus formas de actuar y de manifestarse, se pueden reflejar en el pensamiento formando una unidad tal y como existen en la realidad, ¿no? Esta es la función de la síntesis. De modo que a través del análisis y de la síntesis, la realidad pasa de apreciarse como un caos, ¿no?, múltiple a una unidad en la diversidad o una diversidad en la unidad. Y bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Cualquier persona mínimamente instruida en la economía, la economía política, pues va a ver en una serie de manifestaciones, en una serie de eventos que se produzcan, pues la manifestación de la esencia del modo de producción capitalista, ¿no? Incluso en las cuestiones más coyunturales, en el modo en que se están desapareciendo los negocios particulares y aumentan las
las grandes cadenas, cuando se producen las crisis, etc., etc., ¿no? Entonces el mundo deja de ser recientemente un caos indescifrable, caótico, a ser múltiples manifestaciones de la esencia, ¿no? En ese caso, de la esencia de las relaciones capitalistas. El ejemplo que pone aquí Rosenthal es el de Lenin y el imperialismo, ¿no? Si en los capítulos 1 y 6 había descompuesto y analizado el imperialismo en sus aspectos parciales, pues en el capítulo 7 hace una síntesis de lo anterior, ¿no? Todas esas facetas del imperialismo están conectadas a una cualidad que es la esencial, que es el ser capitalismo monopolista. Y desde este ser del capitalismo monopolista se entienden que existan todas esas aspectos parciales. Pero Lenin no solo sintetiza esa base con sus cualidades fundamentales, sino que hace una síntesis aún más alejada o más abarcativa, que es llegar también a la política del imperialismo, ¿no? Y entonces señalar que se infiere la política de las clases dirigentes imperialistas del imperialismo y, en esencia, del monopolio, ¿no? Frente a Kautsky, que Kautsky quería plantear que puede existir una economía imperialista gestionada con una política no imperialista, no agresiva, ¿no? Y Lenin lo que hace es exponer que la política imperialista es una necesidad de la condición económica del imperialismo, ¿no? La síntesis también nos dice Rosenthal que precisa la generalización de la experiencia. ¿Por qué? Dice que hace falta para la síntesis de una manera distinta que para el análisis, porque claro, como son fenómenos contrapuestos, pues es razonable que la experiencia se relacione con ellos de manera distinta, ¿no? Como el análisis parte de los fenómenos y de los hechos de la experiencia y llega a la abstracción, ¿no? Va en dirección opuesta a la síntesis, ¿no? Partimos del imperialismo como un todo, con todas sus características, hasta llegar al monopolio, ¿no? En el análisis. La síntesis, como va de la abstracción a la diversidad, pues tiene otra forma de relacionarse con la experiencia, ¿no? Une la abstracción con el movimiento de los fenómenos, con la experiencia, con el quehacer práctico, y tiene en cuenta las particularidades. Dice que la experiencia es tanto o más importante, pues lleva el pensamiento de lo abstracto, en la síntesis se va desde lo abstracto al mundo de los fenómenos y los procesos concretos. Lo abstracto adquiere nuevas determinaciones, se enriquece al desarrollar el contenido de lo singular. Y lo general en el proceso de síntesis, 1, se concreta y se revela como la base de los fenómenos reales, y 2, al mismo tiempo, lo general debe demostrar por su conexión con lo singular y lo particular, y solo por esta conexión, que realmente es su base, ¿no? Y aquí, pues la experiencia también juega su papel. Y lo que nos viene a insistir Rosenthal es que ni el análisis ni la síntesis son posibles al margen de la generalización de la práctica histórica, al margen de la generalización de la experiencia, que no son fenómenos puramente intelectuales, ¿no? ¿Cuál es el reto de la síntesis, el problema que tiene que afrontar? Pues bien, cuando esa base genética, esa sustancia esencial, no se sintetiza con lo singular y lo particular, pues la unidad no se sintetiza con lo múltiple y, por tanto, no se ha dado con la esencia de los fenómenos singulares, ¿no? No se ha logrado establecer la unidad de lo general y de lo múltiple. Y esta es la tarea que tiene que hacer la síntesis, pero al mismo tiempo teniendo claro que lo general, la ley, la esencia, no son directamente idénticos a lo singular y lo particular. Entonces, que si el valor de las mercancías viene determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, eso no significa que el precio de las mercancías venga directamente dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Aunque el valor
determina los precios, pero el valor no es idéntico a los precios, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo, no? Aquí es donde nos vuelve a aparecer la idea de que no basta el ajuste formal de la deducción entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de esto? Pues bueno, Marx y David Ricardo, y el hecho de que David Ricardo sí intentaba ajustar formalmente los precios y la ley del valor, ¿no? Y forzar a que valor y precio fuesen coincidentes, ¿no? Y si no coincidían, omitirlos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Marx? Pues Marx afronta el reto de la síntesis, ¿no? Es necesario desarrollar la ley del valor hasta explicar cómo se forma la tasa media de ganancia y, por tanto, cómo el valor se transforma en precios de producción. No sé si esto es una idea que tiene todo el mundo claro, pero es algo que ya hemos hablado en otras sesiones, de que un capital de 100, si tiene 20 producido en capital, 20 invertido en capital constante y 80 en capital variable, y esos 80 están explotados al 100%, el valor resultante son 180, ¿no? 100 más el capital variable que produce tanto valor como ha costado, 180. Ese capital de 100 produce un valor de 180. Si el mismo capital de 100 está invertido en 80 en capital constante y en 20 en capital variable, y esos 20 de capital variable están explotados al 100%, el valor resultante va a ser 120, ¿no? Un capital de 100 da como resultado un valor de 180, un capital de 100 da como resultado un valor de 120. Como se produce competencia entre capitales y ningún capital va a contentarse con una ganancia 4 veces inferior a la de otra rama, lo que se establece es una tasa común de ganancia y los 180 y los 120 arrojan una tasa media de ganancia de 150, ¿no? Entonces, la producción, la ganancia obtenida por el capitalista individual no depende de la producción de plusvalor de su empresa en particular, sino que en función de su volumen de capital participa de la producción global de plusvalor, ¿no? Y entonces, aquí es como alcanzamos el precio de producción, que el precio de producción es el capital constante consumido, el capital constante y el capital variable consumido, más la tasa media de ganancia, ¿no? Entonces, el valor determina los precios, pero el valor y el precio no es lo mismo. Bueno, luego no sé si he sido claro con esto, si no, luego entramos a ello. Y algo parecido ocurre con la renta absoluta, que Ricardo negaba porque contradecía la ley del valor. No puede ser que una tierra produzca, por el mero hecho de que alguien sea el propietario de ella, produzca más valor, ¿no? Porque no habría opción de explicarse por qué un capitalista que produce en la tierra obtiene no solamente la ganancia media, sino también obtiene medios para pagar a un propietario de la tierra. Y no solo, bueno, la renta absoluta es aquella que se paga simplemente por el alquiler del suelo, porque luego hay otra renta que es la renta diferencial, ¿no? Si una tierra es muy, muy fértil, es el doble de fértil que otra, obviamente el propietario de esa tierra va a alquilarla más cara, pero es que esa tierra permite producir más mercancía, ¿no? Entonces, en ese caso, la renta diferencial para Ricardo estaba justificada, sin embargo, la renta absoluta no. Y bueno, lo que hace Marx es identificar qué modificaciones sufre la ley del valor que permite arrojar la renta absoluta, y esas modificaciones están ligadas a que hay una clase social que monopoliza la tierra y que la tierra es un bien no reproducible, etc. etc. Bueno, todo esto nos dice Rosenthal que es imposible mediante la pura consecución formalmente lógica. Uno no puede partir de la ley del valor tomada lógicamente y llegar a la renta absoluta. Hace falta estudiar las modificaciones que sufre la esencia al materializarse en la realidad, ¿no? Para hacer la síntesis entre la ley general y las condiciones peculiares. Bien, y entonces después de analizar el análisis y la síntesis de manera separada, lo que hace Rosenthal es
analizar el trabajo. Una ligación recíproca, que son polifacéticas. Y también nos anuncia que lo que hace en este apartado es un sucinto examen de algunos rasgos de esta ligazón. Es decir, la cuestión no está agotada, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de la unidad dialéctica entre el análisis y la síntesis? Bueno, ambos son dos modos de un único proceso dialéctico de investigación, ¿no? Cada uno cumple funciones en una etapa de este recorrido general. Por tanto, se complementan, es imposible limitarse a uno, el uno cede lugar al otro y no tiene sentido absolutizar uno de ellos como otros planteamientos filosóficos han hecho, ¿no? Y además, lo que radica su unidad dialéctica es que cada uno de ellos contiene en sí al otro, ¿no? Ahí está la conexión interna. Ya no simplemente que se sucedan uno tras otro, sino que se contienen en sí, ¿no? Nos dice Rosenthal que el análisis solo es posible si parte de algo que es indiviso, ¿no? Entonces, al hacer el análisis, se parte de una síntesis existente y real, ¿no? A la que finalmente el conocimiento deberá regresar. La síntesis es posible porque su inicio es algo contrario, algo descompuesto, ¿no? El análisis crea la base de la síntesis y la síntesis ofrece nuevas posibilidades al análisis. El tránsito del análisis a la síntesis y viceversa está regido por ley, ¿no? No es arbitrario, ¿no? Uno no puede analizar hasta donde se le ocurre para saltar a la síntesis, ¿no? Hay un punto en el que el cambio de procedimiento es necesario. Y aquí es donde nos pone, nos resalta Rosenthal, pues la ley de la dialéctica, ¿no? De los cambios cuantitativos y el salto cualitativo, ¿no? Al alcanzar cierto nivel de análisis, se hace necesario el salto cualitativo hacia la síntesis. Ahí está mal puesto la diapositiva. Y el ejemplo que nos pone es la acumulación de conocimientos de fenómenos diversos que obligan a una síntesis unificadora, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de nuevas leyes y nuevas teorías que deben ser articuladas, ¿no? Todas ellas. Bien, los resultados del análisis y de la síntesis pueden comprobarse mediante su opuesto, ¿no? La base generadora que ha sido alcanzada por el análisis se va a poner a prueba en la síntesis y la velocidad del cuadro general sintetizado se va a comprobar al analizar los nuevos fenómenos. Y bueno, aquí nos pone a presentar un par de ejemplos de la teoría materialista de la historia y de la dialéctica, y uno es que esta noción alcanzada, noción abstracta, ¿no? De que el modo de producción es la causa fundamental en última instancia de las demás facetas de la sociedad, ¿no? Es el resultado de un análisis materialista al que Marx y Engels sometieron en primer lugar a la sociedad burguesa y establecieron pequeñas comparaciones al inicio, ¿no? En la ideología alemana con otras sociedades también. Eso se puede aplicar a cualquier etapa, ¿no? Y esa es la tarea de síntesis, ¿no? De hecho, es lo que ellos mismos hicieron. Y, por ejemplo, el conocimiento sobre las sociedades primitivas y sobre las primeras formas de familia sería profundamente transformado en sus investigaciones posteriores, ¿no? Ya sabéis que parten de una noción de familia individual en la ideología alemana, que incluso hay rastros de ella en el libro 1 de Capital, y que es Engels el que corrige ese apartado del Capital con una nota al pie, diciendo que ya Marx había cambiado de opinión y la comprensión plena de la evolución de la familia, o bueno, tan plena como se podía entonces, pero ya muy superior a la que se contemplaba en 1845, pues la expone Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que por otra parte es, dice él mismo, una obra póstuma de Marx, que Marx es el que había intentado darse a esa tarea y tenía un montón de apuntes sobre Morgan y tal,
algunos de los cuales Engels reproduce literalmente, ¿no? en el texto. Bien, y el otro punto es que la teoría dialéctica del desarrollo, que es el resultado de la representación general sintética de las leyes del movimiento, pues sirve para analizar nuevos fenómenos, ¿no? Todo lo que hemos aprendido sobre las leyes de la dialéctica y sobre cómo sirven para explicar diversos fenómenos, en la medida en que aparece un fenómeno nuevo, pues también lo insertamos a esta explicación, ¿no? La ponemos a prueba. Si no cumple las pruebas, o si hay que desarrollar la esencia en sus formas intermedias hasta llegar a la manifestación concreta, pues toda esa tarea nos damos a ella, ¿no? Y entonces llegamos aquí en esta interrelación entre análisis y síntesis a la hipótesis, ¿no? Porque nos señala que Rosenthal que el análisis y la síntesis tiene un carácter relativo, movible, contrapuesto, ¿no? Que no se ajusta a un esquema rígido de cognición, me imagino que había puesto. Bueno, obviamente no se puede establecer de partida hasta qué punto es necesario diseccionar una realidad que no se conoce esencialmente para alcanzar su esencia, ¿no? Eso se evidenciará en el propio proceso de análisis. Y nos dice entonces Rosenthal que en rasgos generales el análisis precede a la síntesis, ¿no? Lo cual es bastante intuitivo, que antes de llegar a una idea general de las cosas, pues se han analizado, ¿no? Al menos que partamos del conocimiento general ofrecido por el desarrollo de la ciencia, que es algo que ya ha explicado antes Rosenthal en este mismo libro, ¿no? Y lo que sí nos señala es que sí hay caso en el que la síntesis precede al análisis y señala el camino al análisis. Y ese caso es el de la hipótesis, ¿no? La hipótesis es una síntesis preliminar, ¿no? Y lo que va a hacer el análisis subsiguiente es ratificar o refutar las estructuras hipotéticas, ¿no? Pero bueno, no solo se queda en esto Rosenthal, sino que nos señala que hay un cierto grado de hipótesis en todo punto de partida de todo proceso de la cognición, ¿no? Incluso cuando el pensar realiza una labor puramente analítica, ¿no? Siempre hay conjeturas al analizar el análisis. Bueno, y esto es muy evidente en cualquier tipo de encuesta o de muestreo, ¿no? Siempre, cualquier recolección de datos tiene que seleccionar cuáles son los datos que van a ser recopilados, y eso implica que hay alguna idea sobre qué datos son importantes para demostrar qué es lo que parece, hacia lo que apuntan los fenómenos y que debe ser esclarecido e investigado, ¿no? Nadie se afronta una investigación con ningún tipo de idea sobre aquello ante lo que está, ¿no? Y de hecho es necesario que sí que exista esta idea preliminar para orientar la investigación, ¿no? Entonces el capítulo cierra con esta idea de que no existe un análisis puro ni tampoco una síntesis pura. Y por lo mismo, es muy sencillo de entender también que cuando uno está en la labor de síntesis, puede estar sintetizando y llegar a un fenómeno que no engarza y que precise de nuevo sumergirse en una etapa de análisis de ese fenómeno para ver cuáles son los aspectos por los cuales no está pudiendo sintetizarlo directamente o tal y como esperaba, ¿no? En fin, y esto es el resumen del capítulo. Y entonces, pues damos ahora palabra a quien quiera intervenir.
Me imagino que todo el mundo habrá visto el correo enviado y el error de la página 460 y también el error que en otra ocasión habíamos mencionado, pero que todo apuntaban a que era un error de traducción, pero que no lo habíamos comprobado y que sí que era un error de traducción. En páginas anteriores, que ahora no me acuerdo de memoria, pero bueno, se ha enviado un correo. Si alguien no ha recibido ese correo, pues que lo comente. No hay ningún comentario. Quizás este capítulo era más, pues más sencillo, no sé. Adelante, Carles. Sí, buenas. Muchas gracias por el resumen. Nada, a mí me ha llamado un poco la atención que en la página 453 hay una especie de cuña que, bueno, está ahí metida ahí como un poco forzadamente, me parece, ¿no? Es donde dice hacia el final de la página, 453, repito, dice, de modo análogo, indica Marx, los dioses constituyen al principio no la causa, sino el efecto del desconcierto del entendimiento, aunque más tarde los dos factores se engendran mutuamente. Digo que parece un poco así como metida con pinzas porque, bueno, uno no sabe muy bien qué pintan los dioses aquí, ¿no? Pero bueno, a mí me ha parecido ver una relación aquí con las tesis de Feuerbach, ¿no? En el sentido, con la tesis 4 sobre todo, pero con alguna otra bueno, que la sigue, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que la tesis 4 dice que Feuerbach lo que hace es reducir el mundo religioso a su fundamento terrenal. Pero el hecho de que el fundamento terrenal se separe de sí mismo para plasmarse como un reino independiente que flota en las nubes es algo que solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de este fundamento terrenal consigo mismo, ¿no? Entonces, yo entiendo aquí bueno, que esto lo que quiere decir es que la comprensión religiosa del mundo, la comprensión mitológica del mundo, se explica porque el mundo, los humanos en ese periodo histórico no comprenden la naturaleza, ¿no? ni cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces tienen que recurrir a un elemento externo que ellos mismos crean, pues que es pues ese pensamiento religioso y mitológico, ¿no? Y bueno, en ese sentido me parece entender que es a lo que se refiere Rosenthal también, ¿no? Cuando dice que los dioses constituyen al principio no la causa, sino el efecto del desconcierto del entendimiento. Es decir, como ese entendimiento todavía no se da de manera desconcertada, pues eso es el efecto que origina o la causa. A ver, un momento.
Exacto, ese efecto origina la causa de los dioses, ¿no? Aunque luego las dos cosas, como dices, se retroalimentan. Pues era solo esta apreciación. Pero bueno, es verdad que está un poco aquí como metido con pinzas y bueno, sí que he intentado encontrar un sentido, ¿no? Y me ha parecido que que podía ser vaya. Sí, o sea, ahí está por la idea esta de los procesos cíclicos, ¿no? Y de las interacciones. Y cómo la religión es fruto de un incompleto conocimiento del mundo exterior, pero en ese sentido, los dioses constituyen no la causa, sino el efecto del desconcierto de entendimiento. Como no se conoce en un grado suficiente la realidad exterior, se desarrollan las religiones, pero más tarde los dos factores se engendran mutuamente. O sea, por la propia existencia de la religión se ve limitado el conocimiento de las cosas. Y bueno, pues el ejemplo más palmario es la quema de científicos, ¿no? La represión del pensamiento científico por la religión, ¿no? La persecución del pensamiento científico. Ya ahí el fenómeno religioso no simplemente ha brotado del desconocimiento, sino que el fenómeno religioso se está perjudicando al desarrollo del conocimiento, ¿no? Y el ejemplo viene como uno más de fenómenos de interacción, pese a lo cual no hay que olvidar cuál es la base de todo ello. Los dioses se desarrollan, la religión se desarrolla a partir de una condición de desconocimiento, ¿no? Enrique. Enrique, adelante. Algo debe pasar, Enrique, porque no se te escucha, ¿eh? Tienes el micrófono activado, pero no se te escucha. No sé si igual tienes el micrófono mal conectado o algo. Si has cambiado algo desde la otra vez que has hablado. Ya, Ahora sí. ya está en condiciones, perdón, no sé, que machuqué aquí. Decía que no, es una duda y a lo mejor no entiendo por qué Rosenthal lo refiere. Entiendo muy bien, es página 454 y entiendo bien cómo es que la ideología burguesa hace uso de las concepciones, el análisis que hace Marx de la enajenación en los manuscritos del 44. Entiendo la respuesta. Sin embargo, y mi duda está en que en el párrafo último dice más tarde, sobre todo en el Capital, Marx no estructura su análisis económico basándose en el concepto de trabajo enajenado. Ahí yo diría que no es así. Yo creo que el concepto de enajenación en Marx permanece, se mantiene, aunque no es el centro del estudio y del análisis en el Capital, o sí lo mantiene en el fetichismo, en fin. Ahí no me parece que Marx no estructura el Capital con eso. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Dice que en la base del Capital figura el concepto de plusvalía, sillar de la economía política del capitalismo. Y yo no sé si debe ser la plusvalía un sillar, como dice Rosenthal, pero en mi opinión ahí debería decir la teoría del valor. Yo creo que ese sillar, esa base donde asienta el análisis del capital, no es la plusvalía, sino la teoría del valor, que es una consecuencia, la plusvalía,
de esa ley. Recordemos que Marx la maneja como una ley. Si estamos viendo esto como un proceso de la cognición y su fundamento para entender el capitalismo en el capital. Nada más. Sí, o sea, aquí cuando Rosenthal habla de que Marx no estructura su análisis económico basando en el concepto de trabajo enajenado, yo creo que Rosenthal está siendo fiel a las propias reflexiones de Marx sobre la estructura de su trabajo. O sea, Marx ya había elogiado la arquitectura de la obra de David Ricardo, por comenzar por las partes más abstractas, por comenzar por explicar qué es el valor y por no irse directamente a cuestiones como el precio, el crédito, etc., ¿no? Y es así como Marx concibe toda la estructura de su obra. Siempre empieza por las cuestiones más abstraídas, disecciona las partes, ¿no? Coge la mercancía, valor de uso, valor de cambio, donde interesa, profundiza en el análisis, ¿no? Valor de cambio, para explorar el valor de cambio tenemos que llegar hasta el valor, para el valor tenemos que llegar al tiempo de trabajo socialmente necesario, el trabajo abstracto, ¿no? Volvemos hacia arriba y llegamos hasta el dinero. El dinero emerge de una necesidad de la propia mercancía y del valor de cambio, ¿no? Del desarrollo de la producción y el intercambio mercantil, ¿no? Esa es la arquitectura, ¿no? Entonces, en esa estructura del capital no es como había ocurrido en los manuscritos, en los cuales se partía del trabajo enajenado y había que explicar cómo se producía el trabajo enajenado y se va avanzando en el análisis gracias a ese concepto, ¿no? Es ese concepto el que estructura, el que le da la forma al trabajo, sino que la estructura ahora es otra. Y la estructura consiste, y en mi opinión es correcto lo que dice Rosenthal, consiste en que Marx expone todo lo que necesita para llegar a explicar el plusvalor, porque claro, no se puede llegar a explicar el plusvalor si no se ha explicado mercancía, valor de cambio, dinero, intercambio, fuerza de trabajo, capital, ¿no? Y lo inmediatamente que hace es explicar el plusvalor. Y se tiene que dirigir a eso porque el capital es, en esencia, producción de plusvalor. Esa es la esencia del capital, la producción del plusvalor. Por eso lo dice Rosenthal, que es el sillar de la economía política. Engels y Lenin dicen la clave, la piedra, en lo alto de toda bóveda hay una piedra, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, en vez de sillar, en vez del fundamento base, ellos lo ponen como la que sujeta, ¿no? La que viene a sujetar toda la estructura. Bueno, la metáfora en este caso me es indiferente. La cuestión es que ese es el punto central desde el cual, desde la necesidad de producir plusvalor, desde la cual se pueden comprender el papel que juega el salario, todo el movimiento de las formas del ciclo del capital, luego entenderemos cómo se puede pagar la renta de la tierra, de dónde brota el plusvalor que se convierte en crédito, etc., ¿no? Por eso, la idea del plusvalor como estructura, porque es la esencia más profunda del capital. Y claro, el plusvalor es la esencia más profunda de eso, del modo de producción capitalista, porque la ley del valor por sí sola no nos arroja necesariamente la producción capitalista. O sea, el hecho de que haya producción e intercambio de mercancías implica que está operando, al menos en un espacio de la vida social o entre determinadas sociedades, relaciones de valor, pero el plusvalor solo se desarrolla cuando entra una mercancía especial se ve sometida a la ley de valor, que es la mercancía fuerza de trabajo, ¿no? Y eso es lo que
genera la particularidad específica del modo de producción capitalista sustentado sobre la explotación del trabajo asalariado. Mientras que reacciones de valor, pues, existían previamente, ¿no? Por eso la esencia del capital no es la ley del valor. El capital, obviamente, se mueve en relaciones de valor, pero su esencia es la producción de plusvalor. ¿Hay alguna otra reflexión, Enrique? No sé si querías comentar algo más o te has dejado la mano levantada. ¿Alguien más que quiera aportar alguna cosa o alguna reflexión a lo que se ha dicho? Adelante, Carles. Bueno, sí, otro apunte muy general, por decir algo, ¿no? Es curioso, ¿no? Como tanto en este trabajo, en esta obra de Rosenthal, como en alguna otra de los filósofos soviéticos y tal, como Ilienkov y supongo que algún otro que no incluso no conozco, esta cuestión, ¿no? De la transformación de los valores en precios, pues que ha sido una tortura para el marxismo durante, yo qué sé, durante todo el siglo pasado. O sea, eso ha sido un debate incluso interno al marxismo terrible, ¿no? Seguro que todos lo conocéis, ¿no? Pues desde la perspectiva de estos filósofos que no son ni economistas, ¿no? Sino desde su perspectiva de la lógica dialéctica, pues este problema es que no existe. O sea, es una cosa, aparece como casi un sinsentido. Un sinsentido no, pero quiero decir que pues que se ve como fruto de esto, ¿no? De la manifestación concreta del valor en la formación de los precios a través de la ganancia y entonces no tiene más complicación que esto, ¿no? Y mientras que ya digo, ¿no? O sea, en el debate que ha tenido lugar durante todo el siglo pasado, que ha sido una de las mayores impugnaciones que se le han hecho a la teoría del valor de Marx, ¿no? Junto con la caída tendencial de la ganancia, quizás, ¿no? Pues la gente se ha devanado los sesos haciendo, yo qué sé, transformaciones de matrices para ver cómo cómo se transforman los valores en precios, que por otra parte pues está muy bien, ¿no? Pero no se ha abordado, al menos desde el marxismo occidental, digamos, ¿no? No se ha abordado desde este punto de vista, que, bueno, no sé si es una superficialidad mía, ¿no? Pero que simplifica mucho las cosas. Se ve muy claro, vaya, al menos para mí. Solo eso. Sí, pues nosotros en la historia de este seminario hemos hablado también de otras cosas paradójicas parecidas a esta. Una de ellas es cuando estábamos leyendo el libro 3, bueno, no sé si Joaquín está operativo por ahí y puede comentar algo más, pero cuando estábamos leyendo el libro 3, en el que todos habíamos oído en algún momento dado explicar la crisis por la caída tendencial de la tasa de ganancia y estábamos leyendo el libro 3
y ya no recuerdo en qué momento, ¿no? Pero salió la conversación. Pero si esto no, es que la crisis, aquí Marx no está explicando la crisis por la caída tendencial de la tasa de ganancia. La caída tendencial de la tasa de ganancia es producto de la acumulación, es otra forma de manifestarse la acumulación, la concentración de capital, pero la crisis es la crisis de sobreproducción, bla, 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 que por cierto, Rolando Astarita, un economista argentino, últimamente ha escrito en su blog varios artículos sobre esta cuestión. ¿Cuál es la teoría de la crisis de Marx y Engels? Es la teoría de la sobreproducción, no la teoría de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Y sin embargo, esa idea está pues bastante comentada, bastante extendida por ahí. También ahora ha sacado un libro hace poco, Piqueras, ahora no me sale bueno, luego miro luego os digo el título y el nombre. Y también se ha visto obligado a hacer este inciso, que la teoría de la crisis de Marx no es la teoría de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Si esa es una caída de largo recorrido y ya que estaba identificada, o sea, Marx estaba explicando algo que era evidente para todos los economistas de su época, ¿no? Y que iba relativamente al margen de los ciclos de crisis. Y otra cosa que también hemos encontrado aquí chirriante respecto al conocimiento establecido, y esto Joaquín sabe más, yo no estoy muy al tanto, pero discutiendo sobre el prólogo de los Grundrisse, estamos hablando sobre la relación entre competencia y monopolio, ¿no? Y Joaquín comentó que en el ámbito de la economía marxista, pues no sé muy bien si europea y americana y estadounidense también, la clarificación de la relación entre monopolio y competencia, estoy hablando muy de memoria, que no sé si se establece en los años 70, 80, por ahí, ¿no? Cuando queda claro que la competencia engendra el monopolio y el monopolio no queda libre de la competencia, es un proceso dialéctico que tiene que ver con la concentración del capital. Y que así como la competencia va engendrando y engendrando cada vez unas tendencias monopólicas mayores, al mismo tiempo los monopolios se compiten entre sí. Y ya había dicho Lenin en el imperialismo que idealmente cabía concebir que se llegase a un monopolio puro que produjese se encargase de toda la producción mundial, pero que eso a nivel real es imposible. Y Marx, en la filosofía de la miseria, había expuesto ya en qué consistía esta relación entre la competencia y el monopolio, que coincide con la de Lenin y que se contrapone a ideas que estaban, parecía aquí asentadas y que se reproducen, por ejemplo, en la introducción de los Grundrisse, el texto que puso siglo XXI para introducir los Grundrisse, reproduce una idea distorsionada sobre la relación entre competencia y monopolio por parte de Marx. Entonces yo estoy de acuerdo, hay varios problemas en el marxismo occidental. Yo por eso me parece que la apuesta por estudiar la producción soviética es interesante. Pues si no hay ningún comentario más, solo decir que la última sesión ya se ha propuesto Jorge y nos haría falta una persona para dentro de 15 días. ¿Alguien por ahí en disposición de asumir esta tarea?
Enrique, ¿no te animas? ¿No te has animado este año a ninguna? Sería la mitad del capítulo 9. Bueno, pensároslo, nos vendrá bien. Pues si no hay ningún comentario más, cerramos la sesión esta. Pues nada, cerramos, ¿no? Buena quincena y nos vemos en la siguiente sesión.